Hola, hola compañeros y compañeras de Derecho, ya estamos aquí nuevamente en una materia más, en un tema más de deontología jurídica. Y seguimos analizando los diversos enfoques, los diversos puntos de vista de cómo la ética, cómo los valores, cómo la moral se contemplan o se han contemplado a través del tiempo. Sabemos que los valores es parte esencial del ser humano, que los valores forman parte de la personalidad del ser humano, pero que los valores, compañeros, pues son muy ambiguos, lamentablemente son muy ambiguos, lamentablemente son muy subjetivos y no tenemos un criterio único sobre lo que es el bien, sobre lo que es el mal, sobre lo que es justo, sobre lo que es injusto. Los valores, por tanto, están sujetos a las personas o los valores dependen, por tanto, de las personas. Sabemos que los valores son parte íntegra o parte fundamental del ser humano y que todos los tenemos y nos los han inculcado y los vamos a inculcar nosotros a las generaciones que están por venir. Pero que los valores cambian según las circunstancias, según la forma en cómo nos encontremos y vivamos la realidad. Les pongo un ejemplo de cómo es tan ambiguo, tan abstracto, y esta es la intención de la deontología y la intención de la ética. Es ser los valores pues desde el punto de vista racional, desde el punto de vista objetivo, desde el punto de vista, compañeros, material. Que también podamos tener valores donde todos coincidamos en lo mismo, lo cual resulta muy difícil. Volvemos a lo mismo, mientras que para las sociedades modernas, en su mayoría, la mujer tiene el derecho, obviamente, de también ocupar cargos públicos, de estudiar, de prepararse, etcétera, igual que el hombre. Todavía en esta etapa, en algunos países y en algunos estados de la República Mexicana, la mujer sigue siendo subyugada, sometida al poder o al machismo de lo que viene siendo el hombre. Para ellos son valores y la mujer está destinada para ello y la mujer debe de acatar. Aunque las sociedades en términos generales reclaman un trato justo, un trato igualitario hacia la mujer. Entonces, ¿qué entendemos por valor a la mujer? El seguirla sometiendo bajo el poder del hombre, del macho, o el darle la libertad para que ella, al igual que el hombre, sepa expresarse y sepa desenvolverse y sepa evolucionar. Un ejemplo más. Cuando pasa algo en un salón de clase, yo lo he visto mucho, el robo de un celular, pues nadie dice nada. O sea, ¿quién se robó el celular o dónde está el celular? Nadie, todos callados. Y eso es imposible, que un celular ha desaparecido. Alguien lo tuvo que haber tomado, pero nadie dice nada. Y por más que les he estado en lugares donde inclusive salen a la 1, a las 2, hasta las 5 de la tarde. Como un castigo para todos porque nadie dice nada y los chavos aguantan, nadie dice nada y no falta que alguien sí sabe. De hecho, el mismo que lo cometió y sus compañeros saben quién se llevó o se robó o tomó ese celular, pero nadie dice nada. El tiempo pasa y por la confianza que tienen algunos alumnos te dicen, no, pues el que se lo robó fue fulano. Bueno, ¿y por qué no lo dijiste? Pues es que es mi cuate, es mi banda, es mi chido, mi carnal. Además le agregan algo más. Yo no soy rajón. Yo no soy delator. Yo no soy ningún chismoso. Yo no soy ningún sacatón, ninguna chiva. Yo no soy ningún sapo. Entonces ahí esa actitud de ser leal a su compañero, de no rajar leña, ¿es un valor o es un antivalor? ¿Mm? Según como tú lo veas. Está ocultando algo indebido bajo el argumento de que él no es ningún chivatón. Y se ensalza y se van a gloria. Dices que yo soy fiel a mis cuates, es que yo no soy ningún rajón, yo no soy ningún maricón, yo no voy a ser ningún, etcétera, etcétera, ¿no? Y se siente orgulloso de su actitud
por haber sido leal, haberle sido fiel a su compañero. Sí, pero entonces vamos a solapar violaciones, extorsiones, robos, que los comentan porque pues, es mi cuate que se dedica a eso y pues yo nunca voy a decir quién está cometiendo eso. Ahora, al revés. Digo, imagínate que un maestro pretende a una de tus compañeras por guapa, por bonita, por lo que tú quieras. Y que esa chava que el maestro pretende, viejo o joven, como tú quieras, pero es el maestro, es tu novia o es tu hermana. Te das cuenta que el maestro constantemente la acosa. Entonces, como tú eres ningún chivatón, ningún rajón, ningún maricón, ningún sapo, te vas a quedar callado. Oye, ¿quién? No, nadie. No, yo no he visto nada. Va el director, oigan, que dicen que el maestro... No, yo no he visto nada. Y te consta que el maestro anda ahí cotejando, molestando a la compañera. Y a pesar de eso va la autoridad y dice, a ver, ¿es cierto? No, yo no he visto nada. A ver, tú fulano, no, yo no he visto nada, maestro. No, pues yo he visto que el maestro entra, pues no, no lo he visto que anda ahí queriendo con la compañera. ¿Se va a contar de quedar bien con el maestro? No, es que mi compañera es muy chismosa, es muy metiche, es muy mentirosa, eso no es cierto. Entonces, compañeros, ¿qué son valores? Pero nunca faltará el que sí va a ir inmediatamente. Señor director, vengo aquí a decir que el maestro fulano anda ahí molestando a mi hermana, a mi novia, y bla, 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 bla. Entonces, ¿dónde quedó que no eres chivatón? ¿Dónde quedó que no eres ningún rajón? O sea, no podemos ser chivatones cuando nos conviene y cuando no nos conviene, pues no lo somos. Soy leal y manejo el valor de lealtad cuando me conviene, cuando no me conviene, soy desleal. Manejo el antivalor. Como esto es muy ambiguo, muy abstracto, la filosofía, la ética trata de estudiar esto, pero de forma racional, de forma objetiva, de forma material. El problema de los valores es que todos estamos de acuerdo en que debe de haber valores, en que son fundamentales, en que son básicos. Pero no nos ponemos de acuerdo qué es bien y qué es mal, qué es bueno y qué es malo, qué es justo y qué es injusto. Para las ciudades modernas y los actuales estados o pueblos, la igualdad entre el hombre y la mujer es algo que debemos de manejar como un valor. Darle lugar a la mujer para que ella también se desenvuelva, se desarrolle, ocupe cargos públicos, ocupe profesiones, etcétera, es correcto. Pero todavía en esta sociedad con alta tecnología, moderna, con lo que tú quieras, todavía hay países y estados de la República Mexicana que siguen sometiendo a la mujer y la siguen viendo como de un nivel más bajo que el hombre, sometidas al machismo. Y de acuerdo con su cultura, con sus costumbres, es correcto que la mujer quede sometida al hombre, es correcto que el hombre decida sobre la mujer, es correcto que la mujer no tiene derecho a una educación, a una profesión, que no tiene el derecho lo mismo que un hombre. Entonces, ¿dónde carajos quedan los valores? Y usted se va a enfrentar a muchas situaciones con personas. Hoy puedo decir, yo nunca voy a defender a un narcotraficante. Yo jamás voy a defender a un extorsionador o a un violador. Máxime que él me confesó que él fue el que hizo eso, pensando una buena lana, y me va a dar más lana para llevar su caso y para defenderlo. Ahorita teóricamente, pues sí, no, yo no aceptaría eso. Yo jamás me prestaría a defender a un fulano, un desgraciado de estos. Pero en los hechos, y viendo la maletota, como decimos, de billetote, realmente cuál sería nuestro actuar. Ni con eso estoy diciendo que lo debes de hacer, ni con eso estoy diciendo tampoco que no lo debes de hacer, sino ve la importancia, ojalá, de esta materia que aparentemente es puro choro, es puro rollo, pero que más que nada, la idea de esta materia que no es enseñarte derecho en cuanto a normas, en cuanto a artículos, en cuanto a incisos, en cuanto al procedimiento para defender, para demandar, para hacer pruebas, nada, nada. Aquí no hay ningún código civil, código penal o alguna ley que tengamos que analizar y tengamos que desglosar. Aquí no hay derechos, ni obligaciones, ni prestaciones, nada. Aquí solamente hay
reflexión sobre cómo son las cosas, cómo deberían de ser las cosas y cómo nos gustaría que fueran las cosas. Porque una situación es así son las cosas y otra es cómo deberían de ser las cosas. Les habla el profesor Simón Peralta en Shástica. Estamos en la materia de deontología jurídica y estamos analizando los diversos enfoques, los diversos puntos de vista de la ética como rama de la profesión, vinculadas a los valores, a la moral, a los principios, a lo bueno, a lo malo, a lo justo, lo injusto, ante lo cual, como lo he dicho anteriormente, pues todo esto suena muy bien y todo esto se mantiene y prevalece a través de las generaciones. Pero donde no nos hemos puesto de acuerdo es qué entendemos por bien, qué entendemos por justo, qué entendemos por mal y qué entendemos por injusto. Mientras para algunos países el sometimiento de la mujer al hombre y el prohibirles que se evolucionen y transformen en su educación, en su vida diaria, sigue siendo algo que no les corresponde, para otras sociedades la superación de la mujer es un alto valor y una alta estima que debemos de mantener y debemos de conservar y debemos de fomentar. Entremos pues de lleno a la materia. Y como hemos visto anteriormente, el tema de los valores, su estudio, su reflexión, su análisis, ya no tanto por lo que me dicen, por la costumbre o por el hábito o por lo que a través del tiempo, de generación en generación, se ha ido pasando, sino que estos señores, a través de la razón, nos tratan de explicar de manera objetiva y científica y material realmente qué son los valores para llegar a un convencimiento universal o mundial de lo que son. Y no quede en la ambigüedad como los ejemplos que te acabo de mencionar, que según las circunstancias o según el momento en que yo estoy, no, ahora soy leal, pero también soy desleal. Ahora digo las cosas y digo quién es el culpable, pero también a veces voy a decir, aunque lo sepa, jamás voy a ser rajón, no voy a andar de delator diciendo quién hizo tal anormalidad o tal ilegalidad, porque yo no soy ningún soplón, ningún rajón. Ya en las clases anteriores vimos el punto de vista de Sócrates y de Platón. ¿Cómo ven ellos la ética? ¿Cómo ven ellos los valores? Pero los valores son una virtud y la virtud no es más que el conocimiento. Y conociendo lo que es el bien y lo que es lo bueno, entonces yo sabré actuar para poder, por tanto, ser una persona virtuosa. La clave, por tanto, está en el conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que es justo y de lo que es injusto. Pero yo conociendo lo que es bueno y lo que es justo, en consecuencia yo voy a actuar de esa manera. El problema es que mucha gente no conoce lo que es lo bueno ni lo que es justo y por eso actúa de manera indebida. Hemos visto también que para Platón hay dos mundos paralelos. El mundo falso, el mundo de la mentira, que es el mundo material al que usted y yo conocemos como el mundo verdadero que podemos tocar, podemos ver, podemos percibir. Y el mundo de las ideas, el mundo del pensamiento, el mundo de la reflexión, el mundo de Dios, el mundo del espíritu, que para Platón es el mundo verdadero y para nosotros es el mundo falso, el mundo ficticio. ¿Por qué? Porque, como dice la ciencia, ¿existe Dios? Pues no existe. ¿Quién lo ha visto? ¿Quién lo ha tocado? ¿Quién lo ha escuchado? ¿Quién lo ha abrazado? Como no son cosas objetivas, cosas que podemos percibir, que podemos comprobar o demostrar, pues no existe. Solo existe lo que podemos demostrar, lo que podemos comprobar, lo podemos acreditar. Mientras no podamos acreditar ni demostrar, pues no existe. De igual manera, para Platón, el mundo verdadero es el mundo del pensamiento, de las ideas, de la reflexión. Y los verdaderos valores son estos en cuanto a reflexionar sobre el bien, sobre la justicia
y encontrar la esencia de lo que realmente es el amor, es la justicia, es lo bueno, y no nada más lo que en apariencia pensamos que es bueno. Ejemplo, decimos que amor es amar y querer a los nuestros y dar por ellos todo hasta la vida. Porque así entiende el ser humano en este mundo material el amor. Amo a mi padre, amo a mi madre, amo a mis hijos, amo a mis familiares. Y por eso estoy dispuesto a dar todo. Pero por el que no es mi hermano, ni mi mamá, ni mi papá, ni mis hijos, pues por él no doy nada. Y Platón dice que cuando nosotros sepamos amar, y después Jesús nos lo refiere más, inclusive amar a nuestros enemigos, conoceremos entonces el verdadero amor. Por tanto, cuando nada más amamos a lo que por naturaleza tenemos que amar, es un amor falso, es un amor ficticio. Cuando el hombre como Jesús o Mahatma Gandhi o Ricardo Magón sepan amar a todos por igual, sean o no sean consanguíneos, sean o no sean parientes, conoceremos el verdadero amor y entonces actuaremos como si todos nuestros vecinos, todos los que están a nuestro alrededor, son nuestros familiares. Y nadie quiere a nuestros familiares los toquen o les hagan algo, o les hagan algún daño. En fin, visto pues lo que es el mundo de la ética dentro de Sócrates, el padre de la ética, es mejor sufrir una injusticia que cometerla, y de Platón con sus dos mundos, y como el conocimiento como la mayor virtud, vamos a ver ahora la ética de Aristóteles. Aristóteles, de forma muy sucinta, fue discípulo de Platón. Fue el primero en utilizar la palabra o término ética para nombrar esta área de estudio y rama de la filosofía desarrollada por sus antecesores y maestros Sócrates y Platón. Ojo, mucho ojo. Dice que el fundador de la ética fue Sócrates, pero el primero que utilizó y posterior a Sócrates la palabra ética fue ni más ni menos que Aristóteles. Entonces son cosas muy diferentes. El primero en analizar, en entender o tratar de reflexionar sobre lo que son los valores, y de ahí se le considera el padre de la ética, fue Sócrates, mucho anterior que Aristóteles. Para Aristóteles fue el que ese pensamiento de Sócrates, esas ideas de Sócrates, las englobó, las cristalizó en un hombre llamado ética. Entonces a partir de él se empieza a manejar la ética como la parte o la rama de la filosofía que se encarga de estudiar y desarrollar las ideas, el pensamiento del bien, del mal, de lo bueno, de lo justo y de lo injusto, por parte de sus antecesores y de alguna manera sus maestros, que fueron Sócrates y Platón, principalmente Platón, el maestro de Aristóteles. La ética de Aristóteles. Aristóteles insiste más en el hábito o práctica que en el saber. Es decir, con esto contradice a Platón. Y no es el único caso en donde la historia nos enseña que los discípulos contradicen al maestro. Lo correcto es que el discípulo continúe con las enseñanzas del maestro y siga la misma línea del maestro. Pero hay casos en la historia en donde esto no se cumple, donde el discípulo, en lugar de seguir las enseñanzas o la misma línea del maestro, lo contradice y en consecuencia contraviene a su maestro. Fue lo que hizo Carlos Marx con Hegel. Jorge Guillermo Federico Hegel, padre del idealismo, fue el maestro de Carlos Marx. Carlos Marx, como discípulo de Hegel, en lugar de seguir el idealismo o la ideología de su maestro Hegel, lo contraviene, lo contradice y crea la corriente opuesta al idealismo, que es el materialismo. Y aquí estamos en otro caso similar. Aristóteles, en lugar de seguir la línea de Platón, Aristóteles ahora contradice a su maestro Platón y de alguna manera también a Sócrates, que fue a su vez maestro de Platón. Aristóteles insiste más en el hábito o práctica que en el saber. Critica el intelectualismo moral de Sócrates
es mejor hacer lo justo, es mejor actuar, es mejor la práctica que saber qué es lo justo. Hagamos más la práctica y hagamos menos la reflexión, el análisis, el estudio de qué es lo justo. Aristóteles insiste más en el hábito o práctica que en el saber, porque el saber es teórico, el saber es doctrinario, es reflexión, es análisis. Critica el intelectualismo moral de Sócrates y él dice que es mejor hacer lo justo, es mejor llevarlo a cabo, llevarlo a la práctica, que estudiar o tratar de entender qué es lo justo. Aristóteles enfatizó que la virtud es práctica y que el propósito de la ética es volverse bueno, no meramente conocer. Es decir, Aristóteles trata de ir un paso más allá de sus maestros, sobre todo de Platón. Es bonito reflexionar, analizar y tratar de entender qué es lo justo, pero es mejor practicarlo. Tiene mayor valor el ponerlo en práctica, en hacerlo realidad y no solamente en teorizarlo, en manejarlo de manera conceptual. Para que una persona se vuelva virtuosa, no puede simplemente estudiar qué es la virtud, sino que debe hacer cosas virtuosas. Hay que unir la práctica a la teoría. Si tú lo quieres ver, el maestro Aristóteles es más práctico, es más materialista. Y Platón es más idealista, es más reflexivo, es más analítico. Lo importante para Platón son las ideas y tratar de entender y tratar de explicar qué es lo justo y qué es lo bueno. En cambio, para Aristóteles, más que pensarlo, más que reflexionarlo, es actuarlo, es llevarlo a la práctica, es llevarlo a la realidad. De esta manera, repito por última vez, Aristóteles insiste más en el hábito o práctica que en el saber o el conocimiento. Critica el intelectualismo moral de Sócrates. Es mejor hacer lo justo que saber o conocer qué es lo justo. Es mejor hacerlo que conocerlo. Aristóteles enfatizó que la virtud es práctica y que el propósito de la ética es volverse bueno y no meramente conocer. Para que una persona se vuelva virtuosa, no puede simplemente estudiar qué es la virtud, sino que debe hacer las cosas virtuosas. Hay que unir la práctica a lo que viene siendo la teoría, ¿sí? La práctica de la ética requiere de buenas leyes y buena educación. La educación debe ser como la medicina, con la práctica y la teoría. Para que un doctor sepa operar, sepa atender, hay que llevarlo a la práctica. No es suficiente que el doctor en su estudio, en su biblioteca, estudie alguna enfermedad. No es suficiente que un doctor en su biblioteca, en su estudio, vea cómo se hace una operación, sino que la lleve a la práctica. De igual manera, no es suficiente a los alumnos enseñarles los valores, las virtudes, sino hay que hacerlos que esos valores los lleven a la práctica. ¿De qué sirve que yo a mis alumnos les enseñe lo virtuoso, la bondad, la caridad, la misericordia, la lealtad, la puntualidad, si no hacemos que la lleven a la práctica? Si no hacemos que también ellos ejecuten esa bondad, esa lealtad y esos actos. Entonces la ética debe ser como la medicina, o la educación debe ser como la medicina. Una parte teórica y una parte práctica. Los que aunque no estudiamos medicina, pero sabemos lo que es esa carrera,
Llega un momento en que los jóvenes tienen que irse a los hospitales, tienen que irse a los sanatorios y hacer sus prácticas profesionales y estar dentro de lo que viene siendo la práctica, ayudando en las operaciones, viendo pues el cuerpo por dentro, que yo me imagino que es impactante, que de repente, pues joven, va usted a ayudar al doctor o a ver una operación de, no sé, de riñón, de cerebro. De repente ver en los hechos ese hígado, esos intestinos, ese corazón, así, en vivo y no en video, es lo que permite, por tanto, que eso también debe hacerse en los valores. La práctica de la ética requiere de buenas leyes y buena educación. La educación debe ser como la medicina, con la práctica y la teoría. No es suficiente que yo te enseñe valores, su importancia, su concepto, los tipos de valores, si no hacemos que el alumno los lleve a la práctica. Por ejemplo, ahí tenemos en la imagen el trabajo comunitario en una escuela, donde todos pintan, todos arreglan, todos hacen algo en beneficio de la escuela, pero más que en beneficio de la escuela, es en beneficio de ellos mismos. Perdón por el comentario personal. Yo he estado en escuelas donde he estado en promoción, y en promoción significa yo universidad y a escuelas preparatorias de bachillerato a invitar a los jóvenes a que se inscriban a nuestras escuelas y hacerles público nuestra oferta educativa. Y pues solamente decirles cuáles son los beneficios de que si ellos estudiaran en nuestra escuela. A diferencia de otras escuelas, claro, sin mencionar, simplemente nuestra escuela te ofrece esto, y por un costo muy bajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y he entrado a escuelas, sobre todo públicas, digo con mucho respeto, donde de plano, las ventanas de los salones tienen pedazos de madera. ¿Por qué? Porque el vidrio se rompió o lo rompieron. Y entonces algo o alguien puso ahí una tabla, puso un cartoncillo, una cartulina. Entras a los baños y olvídate, sucios, asquerosos. Entonces, hay escuelas públicas que entras y de veras, las bancas inclusive todas rayadas, todas pintadas, las ventanas todas parchadas, con vidrios de todo tipo, con cartones o con maderas que están ahí. Entonces, ¿de qué si yo quiero que les enseñe a los jóvenes valores si no los llevo a la práctica? Pues ve tu salón, compañeros, ve tus baños. Quizás ahora entendemos un poco más de educación japonesa, en donde la educación japonesa, desde primaria, en todas las escuelas no hay personal de intendencia, no hay una señora que barra, no hay una señora que limpie los baños, no hay un señor que haga el aseo de las oficinas. Los mismos alumnos son los que barren, los que limpian, los que hacen las cosas. Pero si esto lo hiciéramos en México y el niño fuera con su mamá y le dijera, mamá, fíjate que la maestra me puso a barrer, me puso a limpiar los baños, y también fue la directora y nos pusieron a todos a barrer, uf, y recontra uf. El escándalo que se haría. ¿Por qué estamos haciendo, por qué mis hijos, que ya ni en mi casa los obligo que hagan, se ponen a barrer? Ve entonces la teoría o el pensamiento de Aristóteles. La práctica de la ética requiere buenas leyes y buena educación. La educación debe ser más como la medicina, con la práctica y la teoría. No es suficiente yo a ti, futuro médico, que en una aula te enseñe una enfermedad, te enseñe primeros auxilios, te enseñe una operación, pero teóricamente. Tenemos también que ver la práctica. De igual manera, en cuanto a los valores, no es suficiente que yo te los enseñe, te los dicte, te los explique, sino que hay que hacer la práctica. Ahí está.
ve tu salón todo sucio, todo feo. Vamos a hacer un trabajo comunitario y entre todos vamos a lavarlo, a limpiarlo y conforme a nuestras posibilidades, sin que los papás se ofendan, sin que los papás se sientan agredidos, vamos a tratar de poner ese vidrio, pintarlo, para que sea más bonito. Pero aquí, ¿y para qué? Si mi hijo ya va a salir. ¿Y para qué si mi hijo nada más va a estar 2 meses y termina? ¿Para qué si lo van a cambiar de salón? Porque ahorita están en primero y en segundo los pasan a la parte, a la planta alta y están en la planta baja. Para que otros vengan y hagan pues olvídate. Entonces, como puedes ver, vamos entendiendo un poquito más esa forma de razonar, de pensar, de que los valores no pueden quedar solamente en la teoría, la virtud no puede quedar solamente en el conocimiento, sino que la teoría la tenemos que llevar a la práctica. Aristóteles consideraba la ética y la política como dos campos de estudio relacionadas pero separados, ya que la ética examina el bien del individuo, mientras que la política examina el bien de la ciudad-estado, que consideraba el mejor tipo de comunidad. Afirma que el bien del individuo está subordinado al bien de la ciudad, estado o polis. Y esto es algo muy importante, compañeros. Recuerda que la democracia surge en Grecia, que la democracia es una palabra de origen griego, y que la democracia es el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Y así como la ética busca el bien del individuo, la política busca el bien de la ciudad, de la polis. Y por ciudad o polis entendemos de todos los individuos. Y que tienen algo en común. Entonces, así como la ética la vemos individualmente, la podemos ver colectivamente. Si todos los gobernantes buscaran el bien de la comunidad y no el bien o el beneficio propio de enriquecerse a través de las corruptelas, a través del tráfico de influencias y demás cuestiones, seguramente este mundo sería un mejor mundo. Y un ejemplo, sin ánimos publicitarios, pero salvo que tú me demuestres lo contrario, ahí lo tenemos. En todos los gobiernos, cada sexenio, nuevos impuestos, nuevos incrementos a los impuestos, del 10 subía al 15%, del 15 al 20%, ¿por qué? Porque el argumento era que se necesitaba más dinero para poder financiar todos los programas. Hasta que vino un señor llamado AMLO, que en sus 4 o 5 años de gobierno no te ha creado ningún nuevo impuesto. Y ni te ha incrementado las tasas de los impuestos ya establecidos. Y te ha mantenido la gasolina en promedio de 22, de 23 pesos en sus 4 años de gobierno. Porque la intención es ver por el bien común, ya no por el bien individual. Y esto ha impedido que, aunque ha habido inflación, la inflación empieza a bajar, empieza a haber crecimiento económico, el peso se fortalece ante el dólar, ya lo tenemos casi cerca de 16 pesos, en lugar de los 20 y tantos pesos, y en lugar de los 30 que se auguraba, con ese gobierno iba a llegar el dólar a tener un valor de 30 pesos, y una inflación y un etcétera. Entonces, eso es la política. Así como la ética ve el bien individual, la política debe ver el bien colectivo. Aristóteles consideraba la ética y la política como dos campos de estudio relacionados pero separados, ya que la ética examina el bien del individuo, mientras que la política examina el bien de la ciudad-estado. Consideraba el mejor tipo de comunidad, afirma que el bien del individuo está subordinado al bien de la ciudad o bien de lo que viene siendo la polis. Aristóteles sostiene la necesidad natural del Estado y su superioridad sobre el individuo, ya que un hombre que no puede vivir en sociedad, fíjate bien, o es un bruto o es un dios. Ve aquí la importancia de Aristóteles de trascender más allá del individuo hacia el colectivo.
más allá de la persona, hacia las personas, hacia las comunidades. Sostiene la necesidad natural del Estado y su superioridad sobre el individuo. Es decir, el Estado es superior al individuo. La autoridad, por naturaleza, debe estar siempre sobre el individuo. Ya que un hombre que no puede vivir en sociedad, o una de dos, si no sabe vivir en sociedad es porque eres un bruto, eres un delincuente, eres un ratero, eres un extorsionador, un violador, o de plano, eres un dios superior que necesita estar en esa circunstancia. Insisto, Aristóteles, de lo teórico de sus maestros Platón, pasa a lo práctico. Y de lo individual pasa a lo colectivo. Lo importante es lo individual, pero también es lo colectivo. Ver por el bien del individuo, eso es bueno. Pero ver por el bien de la colectividad o de la sociedad, aún también es bueno y es mucho mejor. Y la política tiene en común con la ética el bien. Y la diferencia es que la ética ve el bien del individuo y la política ve el bien de lo que viene siendo la colectividad. Aristóteles considera que lo importante de la conducta humana son las consecuencias derivadas de la misma. Es decir, la conducta tiende a los fines. Si eres bueno, pues las consecuencias son buenas. Si eres malo, las consecuencias son malas. Si tú actúas correctamente, tus resultados son correctos. Si actúas indebidamente, tus resultados son incorrectos. Si cometes un delito, pues te espera la cárcel. Aunque muchos se jactan, a mí no me hacen la justicia, pues sí. ¿Cuántos delincuentes han pasado los años y no les pasa nada? Pero cuando les cae la justicia. Y el ejemplo lo tenemos con el Chapo Guzmán. Vivió, gozó, disfrutó placeres, mujeres, dinero, lujos, lo que se quiera. Y tuvo una vida holgada, una vida que envidiaríamos seguramente muchos de nosotros. Pero aquí la pregunta es, ¿valió la pena? Ahorita como está en una cárcel que hemos hablado de ella, nada más donde él puede estar solito, con derecho a salir al patio de la cárcel, ver nada más el cielo, no ver más allá del cielo, estar desconectado de la realidad, volverse a encerrar y tener una luz artificial día y noche, aunque se vaya a dormir, una luz y una cara que está vigilando. Pues no sé si aquí valdría la pena decir, pues sí valió la pena. Ahora ya fuera una persona de 70, 80 años, bueno, pues ya vivió, ya gozó, disfrutó, pues ya qué. Pero siendo una persona como de 50 años, creo, pleno todavía, por las fotos que se ven, pues quién sabe si ahorita el Señor podría decir sí valió la pena. Y aunque es muy fácil decirlo teóricamente, hasta no vivirlo, pues yo diría, pues yo creo que no valió la pena. Pero hasta que me muera, ¿saldré yo de ahí de esa cárcel con todos los inconvenientes? Pues no sé. Considero que lo importante de la conducta humana son las consecuencias derivadas de las mismas. Es decir, la conducta humana atiende a lo que vienen siendo los fines. Actúas bien, pues las consecuencias son buenas. Actúas mal, las consecuencias son nefastas. El fin de las acciones humanas es la felicidad, y la verdadera felicidad consiste en hacer las cosas, escucha esto, conforme a la razón. No conforme a los hábitos, a las costumbres, a las tradiciones, a las consejas de papá y dama, sino que estás realmente convencido, porque estás realmente convencido, racionalmente convencido, mentalmente convencido, objetivamente convencido de que así son las cosas. Y cuando realmente estés convencido que así son las cosas,
no solamente dirás no y dirás sí por que las circunstancias te obligan a decirlo o hacerlo, sino siendo circunstancias buenas o malas, tú siempre dirás sí o no. Vuelvo atrás con el ejemplo, independientemente del corte comercial. ¿Cuánta lana no le pusieron a López Obrador en toda su carrera de líder social para que se desistiera de sus pretensiones? Y él lo ha dicho, pero nunca nos ha dicho cuánto. ¿Cuántos cheques en blanco le extendieron? Dijeron, vale, ponle los ceros y ponle los números que tú quieras. Y deja de estar ahí promoviendo que el PRIAN, que la corrupción, que un régimen esto, autocrático, oligárquico, estamos fastidiando. Dinos cuánto. O dinos qué es lo que quieres, casas, residencias, dinos todo lo que quieras. Un ejemplo, lo contrapuesto. Fue Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, del cual yo seguí antes que López Obrador, que él fue antes que López Obrador. Ya no es tan popular como López Obrador. Porque él de alguna manera cayó en las tentaciones, porque él está controlado ahorita por esos poderosos. Y sabe que si Cárdenas se vuelve igual que Obrador, y no se une a Obrador como se pensaba, de hecho recuerda que Obrador le ofreció a Cárdenas la dirección de Pemex, y cuando fue presidente le dijo a Cárdenas, quiero que seas el director de Pemex y manejes Pemex. Y Cárdenas no aceptó, y Cárdenas a la fecha sigue criticando a López Obrador. Se dice que cuando fue el triunfo de Salinas, el fraude de Salinas, y lo dijo Porfirio Muñoz Ledo, en aquel tiempo casi mano derecha de Cuauhtémoc Cárdenas, hubo una reunión entre Salinas y Cuauhtémoc Cárdenas, donde aparentemente Salinas convenció a Cárdenas que dejara de hacer tanto escándalo, que acuérdate, Cárdenas nos había convocado para impedir que Salinas asumir el poder, impidiendo que pudiera llegar a la Cámara de Diputados. Yo estuve ese día, porque en aquel tiempo pues, todavía estaba en la edad de poder andar para allá y para acá. No me lo cuentan, lo viví. Y se infestó el Zócalo y se llenó los alrededores del Palacio Legislativo para impedir que Salinas protestara como presidente y lograr que la presidencia quedara acéfala, quedara vacía, sin presidente, y se nombrara a un sustituto y se nombraran a nuevas elecciones. Pero al final Cárdenas de alguna manera nos apaciguó e impidió que se hiciera todo esto. Recuerdo cuando me regresé hacia acá al Estado de México por lo que es la carretera México-Pachuca, sobre San Juanico había un montón de gente con sus banderas del Frente Democrático Nacional, que era el que apoyaba a Cárdenas, protestando. Y a la fecha Cárdenas ha mantenido una postura crítica hacia López Obrador. ¿Qué no le ofrecieron a Cárdenas para que se tranquilizara y se hiciera inclusive, cuando lo necesitan, antiobradorista? El fin de las acciones humanas es la felicidad. La verdadera felicidad consiste en hacer las cosas conforme a la razón, conforme al pensamiento, conforme a tus ideas, conforme a tu forma de ver las cosas. Una acción correcta hace feliz al hombre y es incorrecta en caso contrario. Yo creo que Mahatma Gandhi, Martin Luther King, el mismísimo Jesús, si bien nunca fueron reyes, emperadores, autoridades, nunca fueron ricos, millonarios, poderosos, murieron felizmente. Murieron como nadie ha podido morir, una felicidad eterna por siempre, por haber actuado de forma correcta, en base a sus principios, en base a sus ideales, en base a su razonamiento. Y aunque muchos se les juzgó por locos, por estar mal, al final pues triunfaron sus ideas,
triunfaron por tanto lo que vienen siendo sus pensamientos. Para terminar, compañeros, las virtudes éticas son adquiridas a través de la costumbre o el hábito. Así es, nuestros valores, ¿cómo los hemos adquirido? Pues por las tradiciones, los hábitos que nos han inculcado nuestros padres, nuestros abuelos a través del tiempo. Y consisten fundamentalmente en el dominio de la parte irracional del alma. Estos hábitos, su finalidad es dominar la parte irracional del alma, porque las tentaciones son canijas. Defiende a este violador y ahí te va un billetote. Saca de la cárcel a este asesino y ahí te va un billetote. Entonces, estos hábitos, estas costumbres, consisten principalmente en el dominio de la parte irracional del alma, en lo que se deja llevar. Una virtud moral siempre es el término medio entre dos extremos, menos deseables, entre el exceso y el defecto. Y ahí tenemos una lista de las virtudes éticas aristotélicas. ¿Cuál es la virtud? La valentía. Pero la valentía se encuentra en la encrucijada de la ausencia y del exceso. Si no hay valentía, entonces hay cobardía. Pero si hay valentía en exceso, entonces tenemos lo temerario. Pues la virtud, la templanza. Pero si no hay esa virtud llamada templanza, entonces tenemos insensibilidad y nos vale todo. Pero si tenemos un exceso de esa virtud que es la templanza, entonces caemos en el libertinaje. Un ejemplo más. ¿Cuál es la virtud? La veracidad. Pero si no tenemos esa virtud, entonces tenemos un juicio insuficiente. Si tenemos un exceso de la veracidad, entonces tenemos la jactancia, la presunción, la vanidad. De todo este tipo de cuestiones. Tenemos una virtud, ¿cuál es la simpatía? Pero si no tenemos esa virtud de simpatía, entonces tenemos la antipatía o el mal carácter. Pero si tenemos ese exceso de la simpatía, entonces caemos en la adulación. Tenemos otra virtud, el pudor. Si tenemos falta de pudor, falta de vergüenza, entonces tenemos el descaro, lo sinvergüenza, lo descarado. Pero si tenemos un exceso de pudor, entonces tenemos lo que viene siendo la timidez. De esta manera nuestros valores tienen que dominar, compañeros, la parte irracional del alma. Y la virtud es el término medio entre dos extremos, que es la ausencia, y el otro que viene siendo el exceso. Tenemos la virtud de la valentía. Si no tenemos esta virtud, entonces caemos en la cobardía. Pero si tenemos el exceso de la valentía, la convertimos entonces en lo que viene siendo lo temerario. Tenemos la virtud de la templanza. Que si no la tenemos, entonces caemos en la insensibilidad. Pues la tenemos, esa virtud de la templanza en exceso, entonces vamos a caer en el libertinaje. Ahí está pues el pensamiento ético de Aristóteles, compañeros, un poco diferente al de sus maestros Sócrates y Platón, pero que viene a complementar y que nos viene a hacer pensar y a razonar sobre lo que realmente son los valores. Todos estamos de acuerdo en que debe existir valores. El problema es, y esta es la tarea de la ética, de la filosofía, que todos quedemos convencidos qué es el bien, qué es el mal, qué es lo justo, qué es lo injusto. Pero como podemos ver, hoy lo manejamos de forma ambigua, de forma subjetiva. Y así ha sido a través de los tiempos. Mientras en algunos tiempos y algunas personas esto es bueno, para otras es malo y sigue siendo malo. Pues bien, jóvenes, los dejo. Nos vemos en la siguiente clase, siguiendo con esta materia de ontología jurídica, una materia de reflexión, de análisis, de razonamiento sobre lo que nos depara el mundo
lo que nos depara la vida en el futuro como profesionistas.